Hola, estudiantes de grado décimo. Les habla el profe Edgar Castañeda de la asignatura de Tecnología e Informática del Liceo Manuel Quimpa Arroyo. Con este breve video quiero hacer un resumen acerca de lo que estuvimos hablando en la clase de tecnología en esta primera semana de trabajo virtual. El trabajo o el tema se centra en los circuitos mixtos, que son nada más que la combinación entre el circuito serie y paralelo. Observábamos varias gráficas donde veíamos cómo estaban constituidos diferentes estilos de circuito mixto que fueron registrados en el cuaderno de tecnología. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio que ustedes van a realizar en su cuaderno, que exactamente son tres, podemos observar tres gráficas, tres ejercicios que están en configuración mixto. Como ustedes pueden observar, mm, son circuitos que tienen una base esencial. Por ejemplo, en este circuito número uno podemos ver un circuito serie, pero este circuito serie en su interior tiene un circuito paralelo de dos resistencias. Entonces, al tener un circuito paralelo dentro de un circuito serie, lo convierte en un circuito mixto. Por otra parte, también veíamos los conceptos de nodo, que es donde se unen dos o tres o cuatro o cinco o seis o más elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo, que es este punto que está aquí, y aquí tenemos en la parte baja un segundo nodo. Entonces, en este nodo podemos observar que llegan tres conexiones diferentes o tres lazos diferentes, que ese es el otro concepto de lazos. Por ejemplo, este circuito mixto que consta de un circuito serie de tres resistencias, R1, R2 y R3. Por otro lado, en este lazo que está por el centro del circuito, tenemos R4 y R5, un circuito serie de dos resistencias. Y por este lazo de la parte derecha tengo una sola resistencia, que en este caso es R6 de 3 ohmios. De esta forma, estas tres series unidas mediante estos nodos de conexión, el de la parte superior y el de la parte inferior, nos convierte este circuito en un circuito mixto. Y analizando este tercer circuito que es de tarea, podemos observar que este circuito tiene dos nodos de conexión y dos lazos o dos ramitas por las cuales se deriva la energía eléctrica. En este caso, por la parte izquierda tengo R1 y R2 que forman un circuito serie, y en la parte derecha una segunda rama donde está la resistencia 3 y la resistencia 4 en configuración serie. Pero esos dos circuitos series, o esas dos ramas en serie, se unen mediante estos nodos de conexión, formando así un circuito paralelo que en su interior aloja dos circuitos series, convirtiéndose así en un circuito mixto. Bueno, entonces también repasamos que para poder solucionar un circuito mixto debemos empezar por la parte interna de este. Por ejemplo, en este caso, aquí debemos comenzar por resolver este circuito paralelo que tiene dos resistencias. Para eso debo aplicar una fórmula que dice que debo multiplicar R2 por R3 y ese resultado debo dividirlo en la suma de R2 y R3. Ese resultado debemos ponerlo en serie con R1 y R4. De esta forma estaríamos obteniendo un circuito serie cuyo resultado o cuya resistencia equivalente se haya sumando las resistencias correspondientes. Y en este circuito mixto del ejercicio número 2, de igual forma, debemos solucionar las partes internas o más internas que tenga el circuito. En este caso, con la parte izquierda debemos solucionar este circuito serie de R1, R2 y R3. En este caso, estas resistencias se deben sumar, quedando como resultado una sola resistencia. En la parte central tengo un circuito serie también de dos resistencias, R4 y R5 sucesivamente.
Entonces, para solucionarlo, debo sumar las dos resistencias y así obtener una sola resistencia. Finalmente, al resolver esta rama izquierda y esta rama central, vamos a tener una y dos resistencias en paralelo y estas dos van a estar también en paralelo con R6. De esta forma vamos a tener finalmente un circuito paralelo de tres resistencias. Para eso debemos aplicar o ir resolviendo de dos en dos para poder llegar al resultado final, que es hallar la resistencia equivalente del circuito. En esta parte del ejercicio número 3, de igual forma, vamos a solucionar este circuito de serie entre R1 y R2, sumando las dos resistencias porque están en serie, obteniendo una sola resistencia que va a quedar aquí en el centro. En la rama de la derecha, de igual forma, vamos a sumar R3 y R4 porque son dos resistencias que están en serie, obteniendo como resultado una sola resistencia que va a quedar aquí en el centro. Y esas dos resistencias van a quedar finalmente en circuito paralelo, el cual vamos a resolver mediante la fórmula que ustedes ya conocen de producto sobre la suma de las dos resistencias. Y bueno, este es un breve resumen de los circuitos mixtos. Varios de ustedes ya tomaron los apuntes correspondientes en la clase virtual que tuvimos esta semana. De igual forma, la tarea del producto calificable que ustedes van a enviar al correo, perdón, de la clase de tecnología e informática del profe Edgar es la resolución de estos tres ejercicios paso a paso, poniendo el gráfico que se va obteniendo una vez se van simplificando las diferentes partes del circuito y poniendo de forma organizada las operaciones matemáticas paso a paso de cómo se va simplificando el circuito hasta obtener el resultado final, que es la resistencia equivalente entre los puntos A y B del circuito. Y bueno, este fue el video resumen de esta semana. No se les olvide enviarme al correo todo este ejercicio resuelto y bien presentado. Ok, muchachos, entonces los dejo y seguimos en contacto mediante las clases virtuales de la segunda semana. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.